Bienvenidos a esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas, que es transversal con el seminario Repensar la Filosofía. Tanto quien les habla, José Luis Torres Guerrero, como María de la Luz Huerta Ramírez, tendremos el gusto de conversar con el doctor Eduardo Andrés Carrasco Hernández Enríquez, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile, sobre el tema variación, graficación y realidad. Eduardo, gracias por participar en esta sesión transversal. No, más bien, gracias a ustedes. El hecho de que hayan considerado que un poco puedo aportar en la discusión con mi reflexión. Y yo más bien estoy muy esperanzado de que el poner en discusión algunas ideas que he ido levantando me permitan tensionarlas, mejorarlas y abrir nuevas líneas de reflexión. Así que yo muy esperanzado y agradecido de la oportunidad. Buenas tardes, una disculpa por el retraso que tuvimos, unos problemas técnicos, pero bueno, vamos a dar cabida a esta videoconferencia, recordando que como han venido trabajando en el seminario Repensar las Matemáticas, la sesión consta de dos partes. En la primera parte, José Luis y yo dialogaremos con nuestro invitado, y durante la segunda parte retomaremos las preguntas que amablemente hayan subido al foro nuestros participantes de ambos seminarios. Sin más preámbulo, damos lugar a la semblanza de nuestro invitado, por favor. El doctor Eduardo Andrés Carrasco Enríquez es profesor de Matemática y Computación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Tiene una licenciatura en Educación Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta también con la maestría y el doctorado en Ciencias en Matemática Educativa, ambos estudios realizados en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en México. Sus principales líneas de investigación son educación matemática, estrategias de enseñanza de lo lineal y no lineal con base en la modelación, pensamiento variacional, visualización matemática y socioepistemología. El doctor Carrasco tiene más de 20 años de experiencia laboral en diversos institutos de educación en Chile, como el Centro Comenius de la Universidad de Santiago, el Colegio San Ignacio de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Enríquez, el Instituto Profesional DUOC, UC, la Universidad del Bio, perteneciente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Católica de Maulé, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de los Lagos, Campus Santiago, la Universidad Austral de Chile y actualmente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en la capital chilena, donde es académico titular. En el año 2002 trabajó en el proyecto de apoyo virtual a la inducción al uso de la planificación en docentes de matemática para el portal Educar Chile. A partir de 2007 se integró como miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Ha publicado diversos artículos en el Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, el Colegio Mexicano de Matemática Educativa. El más reciente, Práctica de la figuración de lo que varía, editado por la revista Enseñanza de las Ciencias en España. Eduardo, tu artículo motiva a reflexionar sobre la construcción del conocimiento y el papel que la graficación juega en él. Desde la perspectiva matemática, basta recordar que la geometría está llena de figuras, pero es posible desarrollarla, Bourbaki nos lo recuerda, sin trazar alguna de ellas. En matemática, los profesores estamos acostumbrados a tratar gráficas en el contexto del plano cartesiano y a relacionar puntos como representaciones de relaciones entre dos variables. Pero el concepto de figuración es diferente. ¿Nos puedes comentar sobre este concepto y su importancia? Claro, mira, un poco la idea del concepto de figuración surge en la medida que me van apareciendo en trabajos con estudiantes, en trabajo de la maestría, figuraciones dibujos que no son la gráfica cartesiana. Y entonces veo que están surgiendo eso y quiero entender qué es lo que está colocando ahí el estudiante.
también me pasa cuando les pido interpretaciones de gráficas cartesianas, pero que las interpretaciones, a pesar de que el tiempo es una de las variables de los ejes, las interpretaciones tienen que ver más con la forma de la curva, si parece un cerro, si parecen las huellas de un patinador, si parece una escalera, y entonces empieza a aparecer la calidad de dibujo de la gráfica cartesiana, empiezan a aparecer dibujos para mencionar los fenómenos de variación. Y entonces la idea era entender esa calidad y un poco siguiendo la palabra de Oresme, que usa figuraciones, o de Arrieta, que introduce en su tesis ya la práctica, la figuración como palabra. La idea del concepto es esa mirada amplia a aquellas figuras, a aquellos dibujos que al ser significados desde un fenómeno de variación, empiezan a permitir entenderlo o hacer ostensibles relaciones que no siempre son ostensibles en las variables de un fenómeno. Entonces, la figuración no es el dibujo en sí, sino que es el dibujo cuando yo lo significo desde el fenómeno. Entonces ahí surge una tríada, ¿no? El fenómeno de variación que yo quiero entender, el dibujo que yo sobre el cual voy a significar elementos de ese, para hacer ostensible cosas de ese fenómeno, y evidentemente algo que hace un sujeto. Y ahí surge la idea de la figuración, de figurar, el acto de significar esa imagen. Construirla, pero construirla significando. Un poco esa es la idea es tener esa noción amplia donde todo pueda ser mirado. ¿Sí? Siguiendo con esta idea de la figuración, para el campo de la filosofía es muy importante el conocimiento y la construcción del conocimiento, particularmente cuando hablamos de docentes que impartimos una asignatura, nos interesa saber cómo es que construye el estudiante su conocimiento. Y en esto que nos estás relatando ahorita acerca de la figuración, llama mucho la atención el autor que tú retomas, Francisco Varela, que habla acerca de la figuración como aquella que esté engarzada en la idea de movimiento, este término de en activo, en acción. Y es precisamente desde esta idea que mi pregunta es, todas aquellas representaciones, perdón el término, representaciones que hacen nuestros alumnos como esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, organizadores mentales, ¿pueden caber en el concepto de figuración? Mira, esa pregunta desde que la vi en el foro me ha estado dando vueltas y bueno, hay una cosa muy difícil que es quitar la palabra representación. Está muy arraigada en nuestro uso. En primer sentido, sí, cualquier esquema o cualquier cosa que parece dibujo, o entendiendo el dibujo como un conjunto de líneas y de áreas con pintura que forman una unidad, podemos entenderla como figuración. Pero la faceta de figuración es que es significada desde elementos de un fenómeno que yo quiero conocer. Así que si yo pensara, por ejemplo, en un mapa mental, un mapa conceptual, lo importante sería ver la estructura gráfica que hay ahí, las líneas, los círculos, su orientación en el espacio de la hoja en que tú lo hiciste, qué elemento está significando. Y eso hace que sea figuración de algo. El texto, por ejemplo, en una figuración o en un dibujo, cuando tú ves, por ejemplo, una publicidad que es un dibujo, el texto toma una función de relevo. Cuando el dibujo, cuando la imagen, cuando el icono no logra transmitir todo el significado, llega el texto a suplir esa falencia y agrega el significado que tú quieres. O sea, como en los cómics, por ejemplo, ¿no? Cuando sale el punch de Batman, esa palabra está tratando de darle el ruido y el dolor que la imagen no puede dar. Entonces sí, el mapa conceptual sería una figuración, pero una figuración de la estructura, a lo mejor, de las ideas del texto que tú estás analizando. O sea, no es figuración de los conceptos en sí, sino es la figuración del esquema de importancia. Y ahí lo constituirías tú en una figuración.
¿sí? Lo mismo con todas las opciones gráficas que tú mencionabas, ¿no? Y en ese sentido, todo esquema gráfico se constituye en una figuración, pero no solo una figuración, sino que siempre hay que estar la figuración de que eso. Sí. En tu artículo nos presentas 4 casos, 2 históricos y otros 2 de actividades llevadas a cabo con estudiantes. En el caso 3 sobre la caída de una pelota desde un tercer piso, las figuras que presentas no son las que espera un profesor de matemáticas, la clásica parábola me refiero, sino una de ellas son como cuadros sobrepuestos de una película. La reacción, diría, casi inmediata de un profesor de matemáticas sería decir que eso no es matemáticas, y sin embargo nos muestras que tiene sentido y le dicen al profesor cosas importantes. Olga Botero, de hecho, en el foro ya nos ha comentado algo al respecto. Pero ¿nos puedes ampliar algo? ¿De qué dejamos de conocer los profesores cuando no permitimos a nuestros alumnos que nos entreguen este tipo de figuras? Y desde luego su discusión en clase. Mira, aquí esto crece un poco, no es solo el no aceptar esa figura, sino que no aceptar al estudiante como un otro que conoce y que ya conoce y que trae cosas en el aula. Por ejemplo, un ejemplo que he dicho mucho en muchos espacios y que me pasó en el Museo Antropológico de México, cuando estaba allá de visita, en que veo un altar indígena, no recuerdo de qué grupo era, ¿sí? Y lo que eran varias piedras y básicamente un rostro de un dios, el cual había sido borrado a cincel. Entonces ya no se veía la cara, algo se alcanzaba a ver. Y al lado de esta, que ya era una pelota, ¿no?, sin rostro, había una cruz católica, ¿no? Entonces, después de reflexionar un poco, me di cuenta que ese era un acto educativo. El sacerdote o el misionero que vio que a la respuesta de la divinidad los indígenas tenían una respuesta equivocada, tenían un Dios que no era, ¿sí?, borra la pizarra de esa época, igual que nosotros lo hacemos con el borrador, nuestra pizarra, y coloca la respuesta correcta, sin dialogar con aquello que sabía ese cuerpo indígena. A 500 años, a la distancia de varios siglos, lo que tenemos es, aquí en Chile tenemos la tirana, que son fiestas paganas, tenemos la santería de Brasil, tenemos el realismo mágico. No dialogamos con lo que los indígenas sabían, o sea, yo como católico, ¿no? Los españoles no dialogaron, y la construcción que hay no es ni lo que se quería enseñar, no es lo que había, no tenemos diálogo. Y en el aula estamos teniendo ese encuentro, un encuentro entre lo que ellos conocen, que no solo lo han conocido en la clase de matemáticas, sino que en su vida diaria. Y si no dialogamos con ellos, si no entendemos cómo ellos construyen un mundo de realidad, y aquí en el sentido de construir un mundo, el mundo del estudiante, sobre el cual conoce, no vamos a saber qué construcción de saber hacen ellos. Más aún cuando muchos saberes que son cotidianos, que les permiten resolver problemas cotidianos, les permiten vivir bien más tiempo que el tiempo en la escuela. Entonces, tú no puedes construir un saber nuevo sin dialogar con lo que ellos ya saben, sin construir desde ahí. Y el no mirar esa figura, no estudiarla desde la investigación, o el profesor no estar atento a que el estudiante pueda explicar su figura, lo que va haciendo es que tú no estás reconociendo al estudiante en su derecho de ser un otro. Y uno pierde mucha información. Sí. Entonces, eso es, ¿no? Bien, y hablando acerca del lenguaje, del diálogo que tú comentas, el lenguaje es muy importante como referente para expresar nuestro pensamiento y en el caso de los docentes para saber qué es lo que están pensando nuestros estudiantes, sobre todo cuando toma ya la forma de argumentación. ¿Qué valor le darías tú al lenguaje común que utilizan los estudiantes? Y cierro esta pregunta también con la segunda que sería, ¿y cómo podemos hacer para que los alumnos accedan a un lenguaje técnico?
que es finalmente nuestra preocupación como docentes en el proceso de formación. Y mira, en el mismo sentido de reconocer al estudiante en el mundo que le enacta, en ese mundo que ha construido en su vida completa, en la relación con las cosas, con el otro, con lo otro, el lenguaje es un poco más complejo o sea, el lenguaje no lo podemos mirar desde una perspectiva comunicativa clásica en que yo soy un emisor y hay un receptor y ese receptor va a recibir un mensaje. El lenguaje es lo que nos ha ido, en cierto modo, haciendo humanos, ¿no? Si escucha, leyendo a Humberto Maturana, él nos dice, ¿no? El uso de herramientas no es lo que nos hace humanos. Hay animales que usan herramientas, ¿no? También como, qué sé yo, sino que lo que nos fue diferenciando fue este lenguaje que no solo sirve para comunicarse con otros, sino que va constituyendo la explicación de la realidad de lo que uno vive, una explicación que uno acepta, ¿sí? Entonces ahí emerge el lenguaje. El mismo Maturana, ¿no? Y esa explicación tiene que hacerse plausible. Por ejemplo, un niño puede explicarse a la mamá embarazada en el sentido de que llegó una cigüeña y en forma mágica le colocó el bebé. Y esa explicación para él le sirve y le es válida. Y esa no se va, y esa explicación, esa argumentación, solo se pone en tensión cuando otro niño le diga, no, mi mamá me dijo que el papá puso la semilla. Y eso le hace construir la realidad y construir su mundo. Entonces el lenguaje o el lenguajear es donde nos construimos nosotros. No solo lo usamos para comunicarle a un otro, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, Maturana relata una historia, una conversación que tiene con alguien que le comentan a él que una conversación con una hija y la hija le dice, mamá, tú no me conoces porque tú no te das cuenta que yo soy libre y feliz. Entonces, él lo que levanta de esa frase de esa niña es felicitar a esa mamá, en el sentido de que ha aceptado a la niña en la legitimidad. Entonces, la niña no tiene problemas para hacer cosas, para explicar cosas o para decir, porque ella se acepta sin error. Ella sabe que no está mal lo que hace, sino que lo puede compartir, lo puede construir. En ese sentido, si nosotros no aceptamos el lenguaje cotidiano de los estudiantes, lo que no estamos aceptando es al estudiante. Si él levanta una explicación con lenguaje cotidiano de una realidad, una argumentación que le permite explicarse eso que vive y que él acepta, si no lo aceptamos, no lo estamos aceptando a él. Y entonces cada vez va a ser menos dado a poner en escena aquello que construye, sobre lo cual nosotros dialogamos, ¿sí? Entonces, el lenguaje cotidiano o el lenguaje de él, que va a ser cotidiano o no va a ser técnico en la medida que tenga necesidad o necesite precisión en la explicación. Por ejemplo, ¿no? Estoy recordando a mi hijo, cuando chiquitito todavía se explicaba con el viejo pascuero los regalos de Navidad, hasta que un compañero le pone en tensión, oye, ¿cómo el viejo pascuero va a dejar regalos en todas las casas en una sola noche? Entonces, la explicación ahí deja de ser, el argumento deja de ser válido porque lo pone en jaque y necesita construir una nueva explicación. Ahora, por suerte, mi hijo, que es muy inteligente, se quedó pensando y dijo, a los minutos dijo, lo que pasa es que el trineo del viejo pascuero puede generar agujeros de gusano y con eso viajar rápidamente y modificar el tiempo. Y tiene todo el tiempo del mundo para dejar regalos, pero para nosotros una sola noche. Y construye una nueva explicación fantasiosa que nos permitió mantener esa fantasía por un par de años más. Y en ese sentido se va construyendo, más que el lenguaje en sí, como lenguaje técnico no, se van construyendo explicaciones y argumentaciones que hacen válido, primero para el estudiante, pero también para el colectivo que trabaja, explicaciones sobre algún fenómeno que se vive. Así que si quisiéramos avanzar hacia un lenguaje técnico, como dices tú,
El tema es que el lenguaje técnico lo que nos ofrece es mayor precisión respecto de la descripción de aquello que estamos trabajando. Si no colocamos acciones, actividades, desafíos que exijan esa mayor precisión, el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano va a seguir siendo una buena explicación de esa realidad. Y no es malo, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que poner situaciones donde ese lenguaje cotidiano no logre explicar esa realidad y tengamos que construir. Y eso va a ir de la mano con construir la idea. O sea, nosotros vivimos en un lenguajear que nos construye realidad y nos construye el mundo. Desde ahí avanzamos. ¿Sí? Sí. Bueno, regreso, Eduardo, a los casos de tu artículo. El primero de Oresme, sobre la variación de intensidad de una cualidad en el tiempo, llama la atención, bueno, me llama la atención en principio de que se hable de una cualidad cuando estamos muy acostumbrados a hacer la distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y que lo que podemos analizar fuertemente son aspectos cuantitativos. ¿Nos puedes explicar esta situación de la importancia del trabajo de Oresme y de hablar de esto de la intensidad de cualidades? Ya, mira, tú lo pones, está en Oresme. Aquí hay una distinción que ahora que tú la mencionaste, y a lo mejor hay gente que ha estudiado un poquito más de filosofía o de historia, me regaña, pero es precisamente, hay una distinción que hace Aristóteles, ¿sí? Sí, Aristóteles. Respecto de que la matematización de lo cualitativo, de las cualidades de las cosas, al ser subjetiva no puede estar. Entonces saca todo lo que es matemática del estudio de la velocidad o de la naturaleza, porque eso tiene que ser básicamente dado por la razón o teórico. Y entonces así la cualidad, pareciera a nosotros que la cualidad es algo que no es numerable y lo cuantitativo es exacto. Pero precisamente en una crítica a eso de que no se puede usar matemática para los fenómenos naturales, como la velocidad, como el movimiento, ¿sí? Que se da en el siglo XIII, siglo XII, ¿no? Por el 1300. Yo me equivoco como en 200 años, por si acaso. Si doy una fecha, te ajustan ahí. Es precisamente una crítica a eso y un tratar de ir cambiando la filosofía, y entonces la velocidad como una cualidad, y nosotros podemos seguir diciendo que es una cualidad, pero si es matematizable o si es numeralizable desde una medida. Y ahí Oresme, en una mirada muy cualitativa, empieza a decir, él tiene una frase que es de un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, en que dice, bueno, una cualidad como la temperatura o como la velocidad, uno dice, puede ser mayor, puede ser menor, puedo tener más de esa cualidad, puedo tener menos. Entonces, es lo mismo que tener cosas que crecen, decrecen, pero crecen en una manera continua. Y como es continua, lo más continuo que se conocía en esa época es la línea. Y desde ahí Oresme usa una imagen, usa un dibujo, que es la geometría que tiene a mano, para hacer ostensible, hacer medible, ¿sí?, una cualidad. En este caso, la velocidad o la intensidad de esa velocidad. La diferencia entre magnitud, medida, qué sé yo qué. Y claro, ahora nosotros nos quedamos con lo cualitativo como algo así que es, ¿cómo se llama? Que es no numerable o separado de cuantificable, y no necesariamente, ¿sí? Si seguimos a Bután, ¿no?, al reino de Bután, que cambió el Producto Interno Bruto como medida de calidad de la economía por el Producto Interno de la felicidad. Ellos están tratando de numerizar una cualidad. Es un poco. Sí. Muy bien, yo regreso al punto del pensamiento y el conocimiento. Tú haces una diferenciación entre el conocer y el interpretar. Cito textual. El acto de conocer se comprende como la relación que entabla la persona con el medio, con los otros y con lo otro, en codificación retroactiva entre su cognición y su entorno, a diferencia de quienes lo interpretan.
en la interpretación como una adaptación de las representaciones que se evocan y usan para generar una respuesta ante una situación. En estos casos, conocer e interpretar cuál es el papel de la figuración. Ya, mira, precisamente ahí la distinción, más que interpretar, es con esta idea de que el conocer funciona desde representar en la cognición el mundo. Así como si nosotros tuviéramos en nuestro cerebro mediante símbolos, una representación de lo real como una cosa objetiva fuera. Entonces, lo que dice la propuesta de Varela es precisamente que eso no se da. O sea, no es que el mundo esté primero, ¿sí? Es que yo lo voy construyendo en la medida que mis redes neuronales, mi corporalidad se adapta a vivir ese mundo. Cada vez que aparece algo nuevo, así como se me ocurre así las mujeres chinas, ¿no? Esta geisha que le aprietan el pie, tu cuerpo se adapta a eso y se modifica, y cuando el pie se deforma para que pueda ser chiquitito como la cultura china esperaba de mujeres lindas, ¿sí? Entonces, el conocer es eso, es adaptación de una red interna, de tu red neuronal interna. No es representar la realidad, y así el mundo es construido por ti, y hay una diferencia entre mundo y medio ambiente. Entonces, un poco escaparse de esta idea de representar, de poder llevar vía un significado vehículo, como dice Peirce, aquella realidad adentro de mi cabeza. No, es adaptación constante. Y en ese sentido, ¿sí?, la figura no se constituye en una ventana hacia el fenómeno, sino que en otro elemento sobre el cual yo construyo significados de ese fenómeno. Casi en un sentido metafórico, por ejemplo. Otro aspecto del conocer, que un poco no lo menciono en el artículo, es que nosotros tenemos una estrategia para conocer lo nuevo, que es la metáfora. Entonces, cuando yo digo, esa mujer es fría, por describir a una mujer fría, ¿sí?, a una mujer con un carácter parco, no sé, que tiene poca empatía, yo digo, esa mujer es fría, lo que estoy haciendo es levantar una metáfora en que todo el conocimiento sobre el frío que yo tengo, que me arropo, entonces como estoy lleno de ropa no me muevo, que estamos todos serios, que el blanco no hay expresividad, no es la fiesta brasileña, para entender el carácter que es abstracto. Y así la figura nos va constituyendo una metáfora, la misma que hizo Redman. La metáfora en que esa línea es la concreción de una variable no ostensible, como la velocidad, ¿sí? Entonces, en ese conocer, la figura, al no ser representación del fenómeno, es un elemento que yo articulo desde el significado con el fenómeno. Y ahí levanto significado respecto de la experiencia del fenómeno desde el conocer el fenómeno, ¿sí? Entonces, la figura nos permite de ese modo usar todas las relaciones espaciales geométricas que podemos ver para entender las covariaciones del fenómeno, ¿sí? Levanto metáforas gráficas o visuales. Y ese es un poco el rol en el conocer que tiene la figura o la figuración. O ya se constituye en figuración cuando yo la significo, ¿sí? No es representar o volver a presentar ese fenómeno, es constituirse en la metáfora del fenómeno, y si avanzamos un poco más, se constituye en el fenómeno. O sea, cuando el médico mira el cardiograma, ve el corazón ahí, porque el corazón se ha constituido, se ha hecho gráfica. ¿Se entiende, no? Eso, por no dar tiempo, lo puedo dejar ahí. No sé si hay preguntas después para aclarar, ¿no? Bien. Sí, pues dadas las situaciones especiales en esta sesión, pues por lo pronto daríamos por concluida esta primera parte, aunque hay varios aspectos de los que nos has mencionado que vale la pena regresar a ellos. No sé si se encuentra Sisimar todavía. Bueno, sí. Sí. Sisimar. Adelante, por favor, ¿puedes darnos tu nombre?
Y Hola, soy Cristian de Sisimar. Ok, gracias. Bueno, sobre una pregunta, estaba un poco, la pregunta a lo mejor está un poco rara, extraña, ¿no? Pero como lo que veo que todo lo que comenta, pues se puede graficar y partiendo un poquito de lo que decía de cómo construir ese conocimiento, digamos, en el constructivismo, eh, digamos, pues pudiera graficar algo como el constructivismo, o sea, cómo yo voy construyendo con conocimientos previos a algo, digamos, como un tipo de algo de Piaget o Vygotsky. O sea, ¿cómo puedo graficar esa, o cómo relacionar esa gráfica de ese constructivismo que voy generando? Me perdí un poco en la pregunta, en el sentido de que me está así como desafiando a levantar una gráfica de un proceso constructivo Ajá. o cómo construyo la gráfica en un proceso constructivo. No sé si... Sí, ¿cómo graficaría o cómo yo podría, digamos, ver esa gráfica y saber de que estoy hablando de eso? Pues, o como dijo lo del médico, ve aquí ve el electrocardiograma y sabe que es el corazón. Sí, Entonces, sí. ¿yo cómo puedo construir, digamos, mi cerebro o graficarlo de alguna manera? Tipo mapa conceptual o no sé cómo, pues. Entonces, algo así se me ocurría. Ya, ya, está bonito el desafío, ¿ah? En el fondo es buscar herramientas gráficas para entender esos procesos de construir. Y ahí tiene que ver, a ver, voy a divagar, ¿ah? Así que a lo mejor quedo tan divagado como tú lo mencionas. Eh, yo creo que puede ser yo me imagino, mira, el acto de conocer, porque este es el acto de conocer, un poquito en el sentido del constructivismo, ya sabemos que el sujeto construye su propio saber. Pero aquí un poco del funcionamiento del cerebro. Entonces, el cerebro, desde la postura de Varela y Maturana, ¿no? Y más desarrollado por Varela en ese sentido, es una red neuronal, ¿no? Una red neuronal que está cerrada en sí misma, ¿sí? Es como un lector de CD, ¿no? Cuando yo aprieto play en un lector de CD, todo lo que pasa al interior del lector no depende del medio ambiente ni la interacción. Fue predefinido por el constructor. ¿Me sigue la idea, no? Si Sí. bien yo puedo activar ese mecanismo ya está definido por su estructura interna, no por el medio ambiente. La postura del conocer es que nuestra red neuronal funciona igual. Está definida por su estructura biológica interna. Y cada vez que tú le gritas a una persona, le pones una idea o tiene una situación nueva, esa red que estaba en un equilibrio, en el sentido piagetano de ese equilibrio, ¿sí? Es roto ese equilibrio. Y entonces la red empieza a interactuar, una neurona se prende, otra se apaga, otra prende a la que sigue, en búsqueda nuevamente de ese equilibrio. Y eso ya no tiene necesariamente que ver con el mundo. La diferencia con el lector de CD es que esa red además cambia su estructura. Puede de manera autónoma cambiar su estructura. Entonces el proceso de constructivismo va en el sentido de órbita, ¿no? Hay un estado de esa red que es deformado y después empieza a girar, ¿sí? En una curva, imagínate un cazador-presa, empieza a girar hasta que encuentra un ciclo estable nuevamente. Ni siquiera un punto quieto, sino que un ciclo estable en que se prende. O sea, si yo pongo una foto de alguien que tú conoces, el estado de equilibrio que había se rompe porque aparece un nuevo estímulo, todo el estímulo visual de la foto. Y se lanza en una vorágine de volver al equilibrio hasta que lo encuentra. Y en ese nuevo equilibrio, cuando tú dices, es Susana, que no la veo hace 15 años. ¿Sí? Ahora, si la verdad que ha pasado 30 años desde que viste a Susana, esa curva se va a demorar más, porque está más lejos.